Ok, bueno, ahora vamos a cambiar al tema de integración. Ya vimos todo lo que es la derivada, lo que son máximos y mínimos, tus aplicaciones, y decíamos que la derivada pues es la pendiente de la recta tangente, ya habíamos visto eso. Que me sirve para calcular máximos y mínimos, minimizar costos, aumentar productividad, etcétera. Ahora entramos a un tema bien importante de lo que es el cálculo, que es integración. Pero bueno, ¿qué es integración? ¿Qué hace usted cuando integra? Bueno, el símbolo de la integral es este, es una sigma. Y esto es una sumatoria. O sea, cuando usted está integrando, está haciendo una sumatoria de algo. Cuando le aparece desde A hasta B, quiere decir que está haciendo una sumatoria desde un punto A hasta un punto B. Es una sumatoria. ¿De qué? Bueno, a veces pueden ser sumatoria de áreas de rectángulos, sumatoria de volúmenes de cilindros, de casquillos, de arandelas, etc. Siempre va a ser una sumatoria. Y por medio de la integral, pues la integral es maravillosa. ¿Por qué? Porque por medio de áreas bajo la curva podemos encontrar probabilidades mediante una función y encontrar qué tan probable es que un suceso ocurra desde un punto A hasta un punto B, así como velocidades, pesos. O sea, podemos encontrar miles de aplicaciones en la integración, pero lo importante aquí es que cuando usted integra está haciendo una sumatoria de algo. Por ejemplo, vamos a suponer que está en el plano rectangular conformado por el eje X y el eje Y. Y vamos a decir que usted tiene una función que le va a llamar f de x. Esta función f de x ya sabemos que corresponde a raíz de x. Bueno, y esa función me dice que está limitada por una vertical x igual a a y otra vertical x igual a b y por el eje de las x. Entonces me dicen, encuentra el área que se encuentra limitada por la función f de x, xa, xb y el eje de las x. Entonces, me está pidiendo que yo encuentre el área que voy a sombrear. Bueno, esa área, si se fijan, no corresponde a una figura regular, es decir, no corresponde al área, por ejemplo, del pizarrón, que es un rectángulo, al de un círculo, a la de un cuadrado, a la de un polígono, no. Es una figura que en cualquier punto está variando, hay una variación, no es regular, no hay una fórmula que tenga y que me arroje rápidamente el área de manera rápida, ¿no? Es una figura irregular. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, podríamos dividir esta figura en rectángulos bien pequeñitos. Nosotros al dividir esta figura en rectángulos bien pequeñitos, pues yo dibujé uno en particular, pero pude haber dibujado el más pequeño o el más grande. ¿Qué podríamos decir? Bueno, que si usted saca el área de uno de estos rectángulos, podríamos sacar entonces en conclusión todo el área que se encuentra bajo la curva. Si es que somos capaces de generar un parámetro para su base y un parámetro para su altura de manera general. Si ustedes suponen que son rectángulos perfectos, por eso tan pequeños son, ¿cómo sacaríamos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo, pues ya sabemos que es base por altura. En este caso, en el plano, ¿quién sería mi base siempre de cualquier rectángulo que yo hubiera generado? Pues mi base está apoyada sobre el eje de las X. Pero como dijimos que son rectángulos bien pequeñitos, le vamos a llamar que es un pequeño incremento en X. O que es lo mismo que un diferencial en X. Y la altura, ¿quién les da la altura en cualquier punto? En cualquiera de los rectángulos, me lo da una distancia y, que esta distancia y me lo está dando en particular esta función f de x, porque está variando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero encontrar, vamos a suponer nada más esto,
el área de ese pequeño rectángulo que le voy a llamar DA, pues sería base por altura. ¿Quién dijimos que es mi base? Mi base es dx. ¿Quién dijimos que me proyecta mi altura? Una distancia y. Pero aquí estaríamos sacando únicamente esta área. ¿Cómo entra entonces aquí el concepto de integral? Bueno, pues dijimos que la integral es una sumatoria. Hago una sumatoria de un lado y de otro. ¿Una sumatoria de qué? De rectángulos que empiezan desde el punto A hasta el punto B. Al integrar un diferencial de área, encuentro área total de la sumatoria de rectángulos que irían desde el punto, en este caso, desde el punto A hasta el punto B, de una altura proyectada por y, que esa la gobierna al mismo tiempo una función que está variando en cualquier punto f de x, por una base de x. Y es así como se llega a una de las aplicaciones más importantes de la integral, área bajo la curva, que quedaría f de x. O sea, es lo que estamos haciendo al momento nosotros de integrar. Eso es lo importante, y con esto podemos sacar probabilidades, velocidades, o sea, miles de aplicaciones tiene la integral. Entonces vamos a empezar, a partir de este preámbulo, vamos a empezar a generar las principales fórmulas de integración, las más sencillas. Otra cosa, la integral es la antiderivada, se le conoce también como la antiderivada. ¿Por qué? Es lo contrario de derivar. Cuando usted integra, está haciendo lo contrario de la derivada. Y las fórmulas, las primeras que vamos a ver, van a ser la fórmula de una constante. Siempre tiene que tener el diferencial, recuérdenlo, porque es parte, como ya lo vimos ahorita. La integral de una A es AX más C. Más constante, ¿por qué? Porque recuerde que la derivada de una constante es cero, entonces por eso se le pone más constante, por aquello de que se nos haya ido ahí por ahí una constante. Si nada más tengo el diferencial, pues esto es igual, x más c. X a la n de x. Esto es x n más 1 sobre n más 1 más constante de integración. La siguiente sería la integral de la suma de los términos. O resta también puede ser. Y esto es nada más separar la integral en tres. O sea, si son tres o son suma o resta. La siguiente sería du sobre u. Y esto es logaritmo natural de u más mi constante de integración. De este lado voy a hacer unos ejemplos así muy rápido. Primera, la integral de x a la 5 de x. Bueno, esto sería igual a tener una x elevada a la n, como la tenemos en la fórmula número 3. Y esto es bien sencillo. Si se fijan, tiene que tener la misma forma que acá. Tengo una x elevada a la n por un diferencial en x. Esto significa que aquí debo de tener la derivada de lo que tomé como x. Y la derivada de x es 1 de x, entonces sí cumple con la forma de acá. Entonces esto nada más es x n más 1 sobre n más 1 más mi constante de integración. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos encontrando la función original. La función original, porque si ustedes derivan esto, van a llegar a esto. O sea, estamos haciendo lo contrario, la antiderivada. Ejemplo esta, de x sobre x cuadrado. Bueno, aquí tendrían que primero reescribirla, tendrían que subir esa x a la menos 2. Y ahora sí aplicar x a la n de x. ¿Cómo integrarían esto? X n más 1 menos 2 más 1 menos 1 sobre n más 1 más constante de integración. Y esto si lo trabajan, les quedaría menos 1 y esto lo bajan positivo más su constante de integración.
Por ejemplo esta. Bueno, aquí tendrían primero que multiplicar todo esto por la raíz de x. Se les van a generar dos integrales. La integral raíz de x por 1, raíz de x menos raíz de x por x. Se suman los exponentes, quedaría x a la 3 medios de x. Si se fijan, se les generaron dos integrales. Aplicaríamos esta fórmula, la separaríamos. Es igual a la integral de x a la 1 medio menos la integral de x a la 3 medios. Aquí es de x. Y aquí tenemos x a la n, que sería esta, y aquí también x a la n. Entonces esto es igual a xn más 1, 1 medio más 2 medios, 3 medios, sobre n más 1, menos xn más 1, sobre n más 1, más constante de integración. Y esto se reescribiría. Este 3 medios pasa como 2 tercios hacia arriba, de x a la 3 medios más 2 quintos de x a la 5 medios más constante de integración.